Buen día. La exposición que se presentará a continuación de la mano de mis compañeros Arnold Balcazar, Miguel Alfonso Roa, Elkin Mauricio Riaño y por mí, Javier Andrés Álvarez, tratará sobre el modelado fluvial de los ríos. Modelo fluvial. Forma de paisaje originado por la acción fluvial. Esto es de las aguas de los cauces de la red de drenaje de una cuenca fluvial, que erosiona, transportan y depositan sedimentos. El término río se emplea como convención. El modelado fluvial afecta a todos los canales de drenaje, cualquiera sea su tamaño, desde los más pequeños arroyos hasta los ríos más caudalosos del mundo. De hecho, aunque los efectos sobre el paisaje de las cuencas de los grandes ríos tienden a ser lo más espectaculares, gran parte del conocimiento de cómo se produce el modelado fluvial deriva del estudio detallado de pequeños riachuelos. Acción fluvial. Los principales factores responsables de la formación y evolución de los ríos y su modelado son la erosión, el acarreo de sedimentos y la deposición de los ríos pueden modificar el paisaje, puesto que la energía potencial del agua se transforma en su recorrido descendente, en la energía cinética responsable de la erosión y el transporte y la deposición. La cantidad de energía potencial que dispone un río es proporcional a su altitud inicial sobre el nivel del mar, con el fin de minimizar la conversión de energía potencial en energía térmica o calor, consecuencia de la fricción, y por lo tanto aumenta la energía cinética. El río sigue el curso que menos resistencia presente. Incluso así, se estima que el 95% de la energía potencial de un río se usa para salvar la fricción que tiene lugar de forma especial en el lecho y en los márgenes del cauce, aunque también es importante la fricción interna del agua y la resistencia del aire sobre la superficie. Hay dos tipos principales de fluidos: laminar y turbulento. El primero es un movimiento horizontal en que las aguas fluyen en capas muy definidas sobre los sedimentos del lecho, sin arrastrarlos. Se considera que la corriente laminar es más teórica que real en los ríos. El flujo turbulento, que es predominante, consiste en una serie de erráticos remolinos verticales y horizontales que se desplazan río abajo. Las turbulencias varían en relación directa con la velocidad de la corriente, que a su vez depende de la capacidad de energía cinética existente. Cuanto mayor sea la energía cinética, mayor será la velocidad y la turbulencia de la corriente. Erosión. La erosión es el proceso por el cual los ríos se ensanchan y alargan su cauce, gracias a la acción hidráulica. Existen diversos tipos de erosión. La acción hidráulica se produce cuando la energía de flujo de agua que choca con los márgenes y el lecho del río es suficiente para separar fragmentos rocosos. Esta fuerza hidráulica desintegradora tiene su origen al introducirse el agua en las grietas del lecho rocoso. El aire que hay en ellas se comprime y aumenta la presión. Con el tiempo se debilita la roca y se van desprendiendo fragmentos. Una forma extrema de acción hidráulica asociada a las cascadas y a los rápidos es la cavitación. Es consecuencia del estallido de las burbujas de aire. Las olas que se producen golpean y erosionan los márgenes del canal y con el paso del tiempo acaban por desmoronarlos. La acción hidráulica se mide en términos de la relación entre la fuerza de fractura por unidad de superficie, denominada presión desintegradora, sobre los márgenes. La efectividad de la corriente como agente erosivo queda aumentada por el efecto del choque de los sedimentos disueltos en el agua contra el lecho rocoso del canal, fenómeno denominado corrosión. Este es responsable en gran parte de la estalladura que crea y ahonda el cauce y es muy importante en épocas de inundaciones. Las marmitas de gigante, una peculiar forma geomorfológica, son una cavidad en el lecho del río producida por la acción
de torbellinos de agua que arrastran cantos, rodados y otros sedimentos, ahondando la depresión. Pero este proceso no solo erosiona el cauce, los materiales que acarrea la corriente también sufren un desgaste al colisionar las partículas entre sí y con las márgenes del canal. Este fenómeno, denominado en ocasiones atracción, reduce el tamaño de los sedimentos y origina la típica forma redondeada de los cantos de río. Muchas rocas resultan erosionadas mediante la corrosión o solución, por el cual el agua la va disolviendo. Las calizas y las cretas son especialmente susceptibles a la corrosión, aunque hay numerosos componentes químicos solubles, sobre todo si hallan a la intemperie, por la que existe un amplio abanico de rocas vulnerables a este proceso. Transporte. La corriente transporta el material erosionado río abajo, acompañado de los sedimentos arrastrados al cauce por las escorrentías. El flujo que surca la superficie cuando el suelo ya no puede absorber más el agua de la precipitación. Todo este material recibe el nombre de carga fluvial. Se puede clasificar esta carga fluvial en 3 categorías, según su origen. Los productos disueltos son los sedimentos derivados de la corrosión y de la meteorización química. Las partículas arrastradas por las escorrentías constituyen el sedimento lavado, mucho más fino que el del lecho del cauce. El último tipo de carga lo forma el material erosionado de los márgenes del cauce, de tamaño similar al sedimento del lecho. La mecánica y velocidad del desplazamiento de la totalidad de sedimentos y materiales transportados varía según el tamaño de las partículas. El movimiento de los sedimentos disueltos transportado en suspensión corresponde al de corriente. Esta carga y las partículas más finas procedentes del lecho se mezclan en el agua gracias a la serie de remolinos que se producen al chocar el agua con los márgenes del cauce. Tales remolinos transportan en suspensión a grandes distancias partículas de limo y de arena por encima del fondo del río. Sin embargo, los materiales de mayor tamaño, como grava, guijarros y cantos rodados, son demasiado pesados para ser levantados por el dicho remolinos, por lo que se deslizan, ruedan o dan pequeños saltos por el fondo del cauce. Los cantos más pesados solo pueden ser arrastrados durante periodos de arroyadas. El porcentaje de sedimentos acarreados por estos diversos mecanismos varía enormemente según los ríos y pueden cambiar incluso en un mismo río según las épocas. Disposición. Cuando la velocidad de la corriente y la erosión disminuyen, el río ya no posee capacidad para seguir arrastrando su carga, por lo que comienza a depositarla. La deposición de los materiales se produce por varias causas. Algunas están en relación con alteraciones del cauce, otras son resultado de específicas condiciones locales. El ensanchamiento del cauce, por lo general en su curso medio e inferior, es un ejemplo del primer caso. La causa de este hecho reside en el que al aumentar el caudal, suponiendo que éste se mantenga constante, entra en contacto con las márgenes. La fricción aumenta y reduce la velocidad hasta llegar al umbral de la velocidad crítica de deposición en algunas partículas. La velocidad también se reduce en los maendros, en las zonas de menor profundidad o cuando el río desemboca en el mar o en algún lago. Otras causas de deposiciones pueden ser motivadas por un brusco desnivel de la vertiente, como cascadas, o por un repentino aumento de carga, a causa de un corrimiento de tierras. La curva de deposición de Hillstrom indica la velocidad a partir del cual las partículas de diferente tamaño empiezan a depositarse. Los materiales en hacerlo primero son los más pesados. Estos recorren pequeñas distancias, excepto en el caso de importantes inundaciones.
Esta es la razón por la que los cauces de arroyos montañosos están a menudo bloqueados por cantos. Los materiales más pequeños arrastrados del lecho del cauce y los sedimentos más vastos se depositan en zonas próximas y forman pequeñas barras en el fondo del cauce. Estas son una especie de cordillera a pequeña escala, de mayor longitud que las rizaduras. Adoptan diversas formas que se clasifican de diversos modos. A veces se produce cierta confusión, ya que el mismo tipo recibe diversos nombres. Existen 3 criterios principales para su ordenación, atendiendo a su forma, a la orientación respecto a la corriente y a su posición en el cauce. 3 ejemplos de estos 3 tipos son barras en forma de luna creciente, barras transversales y longitudinales, y por último barras medianeras y laterales. Uno de los tipos de barras más conocido, debido a que suele encontrarse emergida y no sumergida, es el depósito en punta de flecha, que se forma en el margen interior de un maedro. Dada su similitud con determinados modelos eólicos, las grandes formas sumergidas reciben el nombre de dunas. Los sedimentos más finos se desplazan a grandes distancias y por lo general se depositan en brazos estancados y en los bordes interiores del cauce, donde forman ondulaciones, riples y estrechos rebordes, que se determinarían bermas. La deposición de la carga de sedimentos fluviales se denomina aluvión. La clasificación hidráulica de las partículas en razón de su tamaño, río abajo, es posible que el hecho de que los sedimentos más finos se desplazan más lejos y con mayor rapidez que los materiales pesados. La mayor parte de los ríos muestran una separación de los materiales del lecho, según su tamaño. En el curso superior aparecen cantos rodados, en el curso medio gravilla y en el inferior se deposita arena. Un caso especial de esta ordenación da origen a la denominada capa blindada o capa de cantos, de superficie tosca en fondos de grava que se produce tras la remoción de los elementos más ligeros de un lecho de partículas de diversos tamaños. Como Hillstrom demostró, la velocidad de suspensión que se requiere para mantener a las partículas más finas, limos y arcillas, una vez en movimiento es prácticamente nula. Así pues, para que se depositen finos limos y granos arcillosos, es necesario que las partículas se compacten para formar conjuntos más grandes denominados blocks. Este proceso de agregación, llamado floculación, tiene lugar en el estuario, donde las aguas fluviales con sus correspondientes sedimentos se mezclan con el agua salina del mar y donde la velocidad es mínima. Esta es la razón que explica por qué los estuarios se caracterizan por la existencia de elevados montículos de barro y de marismas de limo y arcilla. Formas del modelado fluvial causadas por la erosión: gargantas, hoces o desfiladeros. Como resultado del encajamiento de la corriente fluvial debido a su gran capacidad erosiva, son características del tramo superior. Cataratas y cascadas. Cuando la corriente fluvial pasa por materiales de distinta dureza, se dan cambios en el fondo del valle y es más fácil la erosión de los materiales blandos. Se producen saltos de agua, cataratas, cascadas que evolucionan erosionando poco a poco el escalón y produciendo con el tiempo rápidos en la corriente. Donde más se dan estas formas es en el tramo superior. Llanuras aluviales. Son el resultado de extensos depósitos de materiales detríticos finos que el río deja al lado y lado de su cauce debido a su pérdida de capacidad de transporte en el tramo inferior. En agricultura se llaman vegas y son tierras muy fértiles. Meandros. Son curvaturas del curso fluvial que se dan en el tramo medio. La línea de flujo de la corriente choca contra el extremo cóncavo del cauce provocando su paulatina erosión, mientras que en el extremo convexo se tiene la sedimentación. El meandro acentúa progresivamente la curvatura, llega a estrangularse y se origina un meandro abandonado. Así, el curso fluvial evoluciona y se rectifica. Donde más se da este proceso es en las fases madures de los ríos. De ello resulta una ampliación del curso del río. Finalmente, si por causas de orden interno o externo, la red fluvial sufre un rejuvenecimiento y recupera la capacidad erosiva,
se originan los meandros encajados.